En microbiología vamos a dividir a las técnicas de siembra en tres grandes grupos. El grupo número uno, que son las técnicas cuantitativas. Luego tenemos el grupo número dos, que son las técnicas semi-cuantitativas. Y por último, el tercer grupo, que es las técnicas cualitativas. Ahora les voy a dar un gran pantallazo de quienes integran a cada grupo y luego lo vamos a ver más en detalle. En el primer grupo de las técnicas cuantitativas tenemos lo que es el recuento en placa, ¿sí? Este recuento puede ser en superficie o en profundidad. ¿De qué va a depender esto? De dónde nosotros depositemos nuestro inóculo, o sea, nuestra muestra problema, dentro de la placa de Petri. Luego tenemos lo que es la filtración por membrana. Y por último, dentro de los métodos cuantitativos, tenemos lo que es el recuento de anaerobiosis. Por otro lado, dentro del grupo de los semi-cuantitativos, tenemos la técnica de número más probable. Y por último, dentro del grupo cualitativo, tenemos a la técnica de presencia-ausencia. Una vez que nosotros hayamos elegido a través del microorganismo que vayamos a buscar o a través de la normativa vigente que estemos utilizando para el análisis microbiológico, cualquiera de estas técnicas podemos llegar a aislar nuestra colonia, ¿sí? Nuestra bacteria que estamos buscando, la podemos aislar a través de la siembra por agotamiento de estrías. Esta técnica engloba a todas las anteriores técnicas que venimos hablando. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar por dar detalle a cada una de ellas. El recuento en placa, como dijimos, es un método cuantitativo el cual puede ser en vertido, ¿sí? O profundidad, puede denominarse de las dos maneras, o lo que es en superficie. Vamos a partir siempre de nuestra muestra problema, ¿bien? Nuestra muestra problema, como venimos viendo en anteriores presentaciones, la podemos utilizar si es líquida de manera directa y si es sólida le debemos hacer primero la mezcla con el caldo de preenriquecimiento. Cualquiera de las dos matrices que utilicemos de muestra, también a su vez le podemos hacer diluciones, dependiendo de cuán contaminada esté nuestra muestra. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a tener nuestra muestra problema, de cualquiera de las maneras que venimos hablando, y vamos a tener una placa de Petri vacía. Vamos a tomar 1 mililitro de nuestra muestra problema y la vamos a depositar en el fondo de nuestra placa de Petri. Una vez que tenemos nuestro inóculo ahí, le vamos a tirar por encima el medio de cultivo agarizado, ¿sí? Que este medio va a estar templado. ¿Qué significa? Que va a estar entre los 40 y los 45 grados centígrados, porque sabemos que los medios de cultivo que tienen agar a temperatura ambiente se solidifican y a temperaturas entre los 40 y los 45 grados centígrados mantienen su estado líquido. Entonces, lo vamos a depositar por encima de nuestro inóculo y vamos a comenzar a hacer movimientos circulares para poder homogeneizar nuestro inóculo, que es nuestra muestra problema, con nuestro medio de cultivo. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando hacemos esta técnica? El hecho de que si nuestro medio de cultivo se encuentra muy caliente, si no se encuentra entre los 40 y los 45 grados centígrados, y nosotros lo vertemos por encima de nuestra muestra problema, podemos llegar a matar ciertas bacterias por lo caliente que esté nuestro medio. Entonces después, al momento de elevar los resultados, vamos a dar falsos negativos porque en realidad podía la muestra tener bacterias que nosotros matamos a través de insertarle nuestro medio de cultivo muy caliente. Y por otro lado, debemos de tener en cuenta que nuestro medio, si no está completamente fundido y se mantiene a las temperaturas entre 40 y 45 grados centígrados, se comienza a solidificar y puede ser que al tirarlo en nuestra placa caigan como gelatina, ¿sí? Caigan bloques de gelatina y eso tampoco va a garantizar que el recuento de bacterias sea uniforme, ¿sí?
Una vez que tengamos en cuenta estas características que tiene que tener el medio de cultivo para usar esta técnica, vamos a llevar a nuestra placa a incubación. ¿A qué temperatura y a qué tiempo de incubación lo vamos a llevar? Esto va a depender de la bacteria que busquemos, ¿sí? Y del medio de cultivo que estemos utilizando. Una vez que hicimos todo ese proceso y que la placa se incubó a las temperaturas y al tiempo que planteamos anteriormente, vamos a tener algo como lo que muestra acá la imagen. Una placa con todas bacterias, ¿sí? Con todas unidades formadoras de colonias, que nosotros podemos tranquilamente contabilizar. Bien. Por otro lado, podemos utilizar esta técnica de recuento en placa en superficie. Vamos a partir también de nuestra muestra problema, ya sea líquida, sólida o diluida, y vamos a tomar 0,1 mililitro y la vamos a depositar sobre un medio de cultivo que ya esté sólido y puesto en nuestra placa. Bien. Una vez que insertamos nuestro inóculo, vamos a comenzar a esparcirlo sobre todo nuestro agar con esta espátula. Esta espátula en microbiología se denomina espátula de Drygalski. ¿Bien? ¿Qué tiene que tener de característica esta espátula? Puede ser del material que tengamos, de vidrio o de metal, pero sí la debemos de higienizar o desinfectar antes de usarla. Una vez que esparcimos todo nuestro inóculo, vamos a llevar nuestra placa a incubación. También verificando que la temperatura y el tiempo de incubación sean los que necesitamos para que se desarrolle la bacteria que vamos a buscar. ¿Por qué en este caso vamos a utilizar 0,1 mililitro a diferencia del recuento en placa en profundidad que utilizamos 1 mililitro? Es porque si nosotros le ponemos mucha cantidad del inóculo por encima de nuestro agar, al momento de esparcirla tenemos el problema de que se vaya toda nuestra muestra problema hacia los costados de la placa. Y esto nos va a generar que luego, cuando crezcan las bacterias, queden todas pegadas una al lado de la otra sobre el agar y el borde de nuestra placa y no las podamos contar. ¿Bien? Entonces, para evitarnos esos problemas, debemos de colocar 0,1 mililitro. Luego de que hayamos hecho todo el proceso y lo hayamos incubado, vamos a obtener algo como se lo muestra acá en la imagen. ¿Qué diferencia vemos entre una imagen y la otra? Podemos ver de que estas colonias que crecieron en la superficie del agar tienen relieve, a diferencia de estas que se encuentran en la profundidad de la placa. ¿Bien? Una vez que tengamos cualquiera de estos dos métodos y tengamos colonias para contar, podemos elevar un resultado de nuestra muestra. ¿Cómo vamos a informar esta muestra? Van a ser la cantidad de colonias que contamos por el factor de dilución, si es que lo hay, ¿sí? Si utilizamos nuestra muestra problema directamente, no va a haber un factor de dilución. Ahora, si nuestra muestra fue sólida o le realizamos diluciones, debemos de colocar acá nuestro factor de dilución. Sobre el inóculo que pusimos en la placa, si lo hicimos en profundidad va a ser de 1 mililitro y si lo hicimos en superficie de 0,1 mililitro. Una vez que hicimos este cálculo, nos van a dar la cantidad de unidades formadoras de colonias por mililitro, ¿sí? Si nuestra muestra problema era líquida, o gramos si nuestra muestra problema era sólida. Ahora vamos a ir con el segundo método de recuento, que era el de filtración por membrana. Para filtración por membrana vamos a necesitar estos monitores estériles, ¿sí? Estos monitores se compran, vienen comercialmente en bolsitas ya esterilizados, y si no también se puede usar un embudo donde se lo esteriliza nosotros en el laboratorio, ¿sí? Internamente, y luego se le coloca una membrana por encima. ¿Qué es lo que tiene de ventaja este monitor? Que tiene en la parte del medio, tiene una cuadrícula, ¿sí? Que en este momento no la podemos ver, como si fuera un vaso medidor,
y te viene con la cantidad de mililitros que uno le va agregando de muestra. Y también posee en el fondo ya la membrana incorporada, donde filtramos la muestra y van a quedar aquí retenidas todas las bacterias. Entonces, como venimos diciendo, vamos a depositar nuestra muestra líquida en el medio, adentro de nuestro vaso, nuestro monitor estéril, y vamos a colocarla arriba de un Erlenmeyer, que este Erlenmeyer se lo puede denominar también Kitasato, que va a estar conectada a una bomba de vacío. Esta bomba de vacío puede estar o no, no es indispensable. Lo que nos va a agilizar, si está, es la filtración, ¿bien? Al generar vacío nos va a filtrar más rápido la muestra, pero si no está, la muestra va a pasar tranquilamente igual por la membrana. Una vez que nosotros filtramos nuestra muestra, vamos a retirar la membrana donde nosotros pensamos, ¿sí? O debería de haber quedado todos los microorganismos, si es que la muestra está contaminada. Un detalle que tiene esta membrana es que tiene un poro de 0,45 micrones, ¿sí? Muy, muy pequeño para que esas bacterias queden retenidas. Vamos a tomar una pinza estéril, ¿bien? Y vamos a despegar esa membrana para poder colocarla, como vemos acá en la imagen, en una placa cuando ya tenga el medio agarizado colocado. El medio en esta placa ya está puesto y está sólido. Entonces vamos a proceder a colocar nuestra membrana acá adentro y lo que tenemos que tener en cuenta es que no queden burbujas de aire entre la membrana y el agar. ¿Bien? Una vez que hicimos ese depósito de la membrana en nuestro agar, la vamos a llevar a incubación. ¿A qué temperatura y a qué tiempo? Va a depender del microorganismo que estemos buscando y del agar del medio de cultivo que estemos utilizando. Una vez que pasó ese tiempo y esa temperatura, podemos llegar a ver un resultado como el que se muestra acá en la imagen. Tenemos, como pueden observar, quedó el agar acá por debajo, ¿sí? Eso transparente, nuestra membrana por arriba y todos los microorganismos que han crecido quedaron por encima de la membrana. Esta membrana, como se muestra acá en esta imagen, es bastante complicado poder contar las colonias, ¿bien? En este caso, cuando nos da un resultado así, deberíamos de volver a repetir nuestra muestra y hacerle diluciones, ¿bien? Para que puedan dar unidades formadoras de colonias que podamos contar. Siempre recordemos que debemos elegir placas que estén entre las 15 y las 300 unidades formadoras de colonias. Ni más cantidad ni menos cantidad, ¿bien? Una vez que tengamos esto, nosotros vamos a poder informar el resultado de nuestra muestra de la siguiente manera. La cantidad de colonias contadas por el factor de dilución, si es que lo hay, otra vez, depende qué muestra estemos utilizando, si utilizamos una muestra directamente o utilizamos una muestra que ya está diluida. Y esto nos va a dar la cantidad de unidades formadoras de colonias sobre la cantidad de mililitros que nosotros filtramos, ¿sí? De muestra. Ahora vamos a ver el último, que es el recuento de anaerobiosis, el último del grupo de los métodos de cuantitativos, perdón. Dentro de estas podemos tener el recuento de anaerobios, lo podemos hacer a través de dos maneras. Una de las maneras es a través de un tubo, ¿sí? Nosotros acá en esta imagen tenemos tubos de ensayo que deben de estar estériles, donde vamos a depositar. De dos maneras lo podemos hacer. El inóculo, o sea, nuestra muestra problema, la podemos depositar en el fondo de nuestro tubo de ensayo y por encima agregarle a temperado nuestro medio de cultivo. ¿Bien? Y antes de cerrarlo con nuestro tapón, le agregamos un pico de vaselina. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Nos va a generar una anaerobiosis en el medio de cultivo, porque justamente las bacterias que nosotras queremos que crezcan en este recuento son bacterias que viven sin oxígeno, ¿sí? Entonces le tenemos que dar esas condiciones. Otra manera
en que nosotros podemos llegar a inocular nuestras bacterias anaeróbicas puede ser teniendo nuestro medio de cultivo solidificado en el tubo de ensayo y proceder con un anza a pinchar este tubo colocándole las bacterias en el medio. Y luego por encima también colocarle nuestra base de vaselina para que también haga de condición de anaerobiosis. Una vez que nosotros lo llevamos luego a incubar y a la temperatura y el tiempo correspondiente, podemos observar lo que tenemos acá. ¿Sí? Todos puntitos negros que serían nuestras unidades formadoras de colonias que podemos contabilizar y luego las podemos informar. Otra de las maneras que podemos buscar el recuento de anaerobiosis, ¿sí? de microorganismos anaerobios, es con esta jarra. Esta se la denomina jarra de anaerobiosis, que lo que genera es un ambiente anaeróbico para las placas que nosotros depositemos adentro. ¿Cómo vamos a inocular nuestra muestra problema en una placa? Vamos a hacerlo en profundidad, ¿sí? Vamos a colocar nuestro inóculo en profundidad, luego le vamos a agregar nuestro agar, ¿sí? Nuestro medio de cultivo agarizado por encima, vamos a esperar que se solidifique y luego le vamos a agregar otra porción de agar para que para que quede como una bicapa de agar, ¿bien? Y con esto estamos generando una resistencia que entre el oxígeno en la placa. Una vez que se secó ese agar a temperatura ambiente, lo podemos trasladar a nuestra jarra de anaerobiosis. Si nosotros tenemos una jarra de anaerobiosis donde no estamos muy seguros que genere esta condición anaeróbica, podemos colocarle estos anaerogen, ¿sí? Que son como unas bolsitas que lo que hacen es generar esta condición anaeróbica y las podemos depositar adentro de nuestra jarra de anaerobiosis junto con las placas. De esta manera lo que hacemos es asegurar de manera certificada que las condiciones de anaerobiosis se están dando dentro de nuestra jarra. Una vez que hicimos cualquiera de estas dos técnicas, podemos elevar el resultado, que vamos a hacer la cantidad de colonias contadas por nuestro factor de dilución, si es que lo hay, ¿sí? Siempre eso hay que tenerlo en cuenta, si vamos a utilizar nuestra muestra problema directamente o vamos a utilizar nuestra muestra problema diluida. Y por último, lo vamos a dividir por el inóculo que hayamos puesto, ¿sí? Ya sea en el tubo o en la placa, si le colocamos 1 mililitro o la cantidad que le hayamos colocado de nuestra muestra problema. Y esto nos va a dar la cantidad de unidades formadoras de colonias sobre los mililitros si usamos una muestra problema líquida o sobre los gramos si usamos una muestra sólida. Ahora bien, vamos a ver la técnica de número más probable, que es una de las técnicas que está en el grupo de los semi-cuantitativos. Nosotros tenemos nuestra muestra problema, bien, puede ser líquida o también puede ser sólida y mezclada con nuestro medio de cultivo en forma de caldo. Y vamos a tener una serie de tubos, ¿sí? Estos tubos de ensayo estériles van a tener adentro un medio de cultivo específico para la bacteria que vayamos a buscar y a su vez van a tener una campanita invertida, que la pueden ver acá. Esta campana invertida se la denomina campana de Durham, ¿bien? Entonces vamos a tener 3 series de tubos con la misma cantidad de caldo, ¿sí? Con la misma cantidad. Lo que va a variar va a ser la cantidad de la muestra problema que nosotros le vamos a colocar a cada tubito de ensayo. En la primera tanda de los 3 tubos vamos a colocarle 10 mililitros de nuestra muestra problema. A la segunda tanda 1 mililitro de nuestra muestra problema y a la última tanda 0,1 mililitro de nuestra muestra problema. Entonces, lo vamos a llevar a incubación, ¿sí? A un tiempo y a una temperatura específicos para la bacteria que vayamos a buscar.
y podemos lograr tener estos resultados que se muestran abajo de cada serie de tubos. ¿Qué es un tubo positivo en el número más probable? Es cuando en el caldo, ¿sí? En el medio de cultivo que tenía el caldo, vemos que está gasificado, vemos que hay una generación de gas y vemos que nuestra campana invertida se elevó, ¿sí? Porque se llenó de gas por las bacterias, se elevó un poco. Entonces, un tubo donde haya presencia de gas y turbidez es un tubo positivo para esta técnica. Bien, entonces acá podríamos decir que en nuestra primera tanda de tubos tenemos 2 positivos, en nuestra segunda tanda 2 positivos y en la última 2 positivos. ¿Y cómo nosotros podemos informar esto para decir si nuestra muestra está contaminada o no? Nos vamos a ir a una tabla que ya está estipulada, donde tenemos los tubos confirmados en cada dilución. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo en la primera tanda de los tubos, que puse 10 mililitros de la muestra problema, tengo un tubo positivo, en la segunda tanda tengo también un tubo positivo, y en la última no tengo ningún tubo positivo, nuestra tabla nos indica que nuestros resultados da 7 número más probable. Bien, y es lo que se informa. Nosotros vamos a informar 7 número más probable por gramo si utilizamos una muestra sólida o mililitros si utilizamos una muestra líquida. ¿De qué va a depender que nuestra muestra esté contaminada o esté por fuera de los valores estipulados? Eso lo tenemos que ver dependiendo la matriz de alimento que estemos analizando en el Código Alimentario Argentino. En el código, según el alimento, vamos a tener que tal bacteria debe tener tanta cantidad de número más probable. ¿Bien? Y nosotros nos vamos a siempre verificar ese valor, si entra, si está por dentro o está por fuera de lo que estipula el código, a través de esta tabla. Ahora bien, este 7 nosotros lo vamos a poner si partimos de una muestra que está líquida y es pura. Ahora, si nuestra muestra problema estaba diluida, debemos de multiplicar el valor de la tabla de resultado, por ejemplo este 7, lo debemos multiplicar por el factor de dilución que tenga nuestra muestra. Si a nuestra muestra la diluimos una vez, va a ser 7 por 10. Si la diluimos 2 veces, va a ser por 100 y así sucesivamente, y el resultado final va a ser ese número multiplicado. Ahora vamos a ver dentro del grupo de las técnicas cualitativas que teníamos el método de presencia-ausencia. Por lo general, este método solo se utiliza, ¿sí?, para los microorganismos patógenos. ¿Cuál es la desventaja de este método? Es que tiene una serie de pasos mucho más largos que las anteriores técnicas que venimos viendo. Por lo general, los microorganismos patógenos se buscan en muestras de alimento sólidas, por lo cual tenemos que arrancar con una mezcla de nuestra muestra sólida con el caldo de enriquecimiento, ¿sí?, que es nuestro medio de cultivo líquido, luego pasar a un caldo selectivo o diferencial y luego pasar a ágares selectivos y diferenciales, donde si detectamos que creció, como se muestra acá en la imagen, nuestro microorganismo con las características que nuestro agar le impuso, vamos a proceder a hacer pruebas bioquímicas. Y una vez que en nuestras pruebas bioquímicas, como vemos acá, me haya dado las características que son específicas del microorganismo en cuestión, vamos a decir que nuestra muestra tiene la presencia de cierto microorganismo. Bien, en el caso de que en nuestro agar no me haya dado ningún tipo de microorganismo específico y no hice ninguna prueba bioquímica, vamos a decir de que este microorganismo va a estar en ausencia en nuestra muestra problema. También esta técnica de presencia-ausencia la podemos utilizar en agua. Según nuestro Código Alimentario Argentino,
especifica que hay dos tipos de bacterias que no deben estar bajo ningún tipo de punto de vista en nuestra muestra. Y estas dos tipos de bacterias la podemos hacer a través de la técnica de presencia-ausencia, ¿sí? Igual más adelante ya vamos a ver bien en detalle cada paso a seguir para una muestra de agua y vamos a evidenciar cómo sería la presencia o la ausencia de estas dos bacterias. Por último, para cerrar lo que son los métodos de siembra, como dijimos, cada vez que nosotros utilicemos cualquiera de los métodos anteriores nombrados, podemos luego aislar la bacteria en cuestión para realizarle otro tipo de seguimiento a través de lo que es la técnica de siembra en estría. Bien, acá le voy a reproducir un video mientras vamos hablando de esta técnica. Nosotros para ella necesitamos lo que es un anza, ¿sí? En anillo. Este anza en anillo lo vamos a quemar, como mostramos acá en el mechero, y luego vamos a tomar una muestra, ¿sí? La muestra puede ser una colonia de una placa de agar, o también puede ser de un caldo, como está acá en la imagen. Y vamos a proceder a hacer unas líneas, ¿sí? En zigzag dentro de la placa, siempre teniendo en cuenta que debemos ir girando la placa para poder hacer la cantidad de estrías o de líneas en zigzag que puedan entrar en la placa. ¿Qué nos va a servir, digamos, hacer esto? Que nos va a empezar a agotar la cantidad de microorganismos que tenía nuestra muestra. Bien, como podemos evidenciar acá, esta fue mi primer línea en zigzag de mi muestra problema y ven que está muy cargada, mucha cantidad de bacterias, ¿sí? Después, esta es mi segunda línea, un poco más aisladas, y por último logré que me aparezcan las colonias bien aisladas, ¿sí? Lo que nosotros logramos con esto es que al tomar una de estas colonias, que no está en conjunto con ninguna otra, podemos evidenciar a través de pruebas bioquímicas ciertas características particulares de esta colonia, ¿sí? Y de ahí podemos certificar con seguridad que el microorganismo que vimos en el agar es en realidad el microorganismo patógeno o no que estábamos buscando en nuestra muestra. Bueno, acá vamos a cerrar, ¿sí? Nuestra parte de técnicas de siembra. Los espero en la próxima clase para poder empezar a ver cada tipo de microorganismo, con qué técnica lo vamos a utilizar y cómo va a ser el procedimiento.